Bueno, también queremos agradecer al Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades por recibirnos, por gestionar este espacio y por apoyar esta actividad. Esta actividad se enmarca a 50 años del golpe de Estado y de la heroica huelga general. Desde nuestra agrupación quisimos impulsar un espacio de conversación, de intercambio con estas tres mujeres, militantes, expresas políticas y luchadoras que fueron parte de todo este proceso histórico. Las compañeras que hoy nos van a acompañar en la conversación son Cecilia Dufo, Irma Leites y Marta Pacelli. Ahora las compañeras van a leer una breve reseña bibliográfica de las compañeras, como para contextualizar. Y bueno, nada, vamos a empezar. Bueno, Cecilia Dufo, militante en el Frente Estudiantil Revolucionario en los años 70 al 73, luego en el Frente Amplio del 71 y a su vez en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Se exilió en Argentina y allí militó en el Partido Socialista de los Trabajadores, donde se formó en feminismo. En 1980 retornó a Uruguay para el plebiscito del 80 y continuó la resistencia a la dictadura hasta principios del 82, cuando fue detenida y presa en Punta de Rieles hasta la apertura democrática. Como una imprenta donde trabajó por 30 años, integró una cooperativa de vivienda y militó socialmente en FUFBAM, en especial en el área de género. Como parte del colectivo de expresas políticas, participó en la elaboración del libro Los ovillos de la memoria. Desde 2018 participó en el colectivo Marielle Franco, que actúa en casos de violencia basada en género en las cooperativas de la zona este de Montevideo, y el año pasado publicó un libro llamado Seña, una luchadora social. Continuamos con la presentación. La compañera Marta Pacelli, reportera gráfica, fue presa política desde 1973 hasta fines del 77 y luego con libertad vigilada hasta fines del 83. En 1999 integra los talleres de expresas políticas, siendo coautora de los 3 tomos de Memoria para Armar. En 2006 fue coautora del libro Los ovillos de la memoria. En 2008 comienza a estudiar fotografía en la Escuela Quelar. Realizó varias exposiciones colectivas e individuales en Uruguay y en Argentina, en el Pozo de Orletti, en homenaje a todos los desaparecidos de ese lugar. Ha colaborado con fotografías en varias organizaciones de derechos humanos, en portadas de libros, revistas y en afiches para la Marcha del Silencio. Tiene publicado un libro de fotografía en 2014, Más allá de la mirada, y fue responsable del eje fotográfico de Trama del Sur, canal social latinoamericano. Sus fotos han sido publicadas en varios medios de prensa. Marielle es salteña, fue militante también en el Frente Estudiantil Revolucionario del 88, trabajadora textil, militante en la tendencia clasista combativa y en el MLN con tan solo 15 años. Participó de la huelga general en el 73, fue detenida en noviembre de ese mismo año, y estuvo 8 años y 9 meses presa y luego exiliada en Suecia. Retornó al país en el 85 y hasta el 89 se vinculó al MLN, momento en el que se desvincula por diferencias políticas. Participó en encuentros de expresas políticas desde el 97 y fue parte de Memorias para Armar y los ovillos de la memoria. Actualmente integra la tendencia de militantes clasistas y plenaria Memoria y Justicia.
Bien, ahora que nos presentamos, la idea es empezar un momento de intercambio. La propuesta va a ser generar una dinámica de preguntas. La idea es que más o menos cada pregunta sea abordada en 10 minutos. Esto se los comento como para que ustedes regulen el tiempo para que podamos tener las respuestas de las 3. Y bueno, la propuesta va a ser 6 preguntas de nuestra parte. Después de ese momento de respuestas, abrimos un momento como un intercambio global y si alguna quiere hacer una pregunta, una reflexión, un comentario, sería como el momento para eso después de las preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir pasando por si nos quieren dejar un contacto para futuras presentaciones, conversatorios o lo que surja. Ahí va circulando una tablita verde con la data. Va la primera pregunta. ¿Cómo y dónde las encuentra el día de la huelga general? Si quieren usar el micrófono o si no, envío también como lo sientan. ¿Así me escuchan? Sí, Yo me enteré de la huelga porque mi madre me despertó a las 6 de la mañana, le levantó la persiana, aunque era de noche, y dijo, vieron el golpe. Lo estábamos esperando y bueno, siempre hacía eso mi madre, despertamos con la peor noticia del mundo a las 6 de la mañana. Bueno, también nos despertó para decirnos que había terminado la guerra de Vietnam. Bueno, como yo militaba a nivel estudiantil, enseguida fui para la universidad, que era donde yo estaba anotada para hacer derecho. Y bueno, y ahí empezamos a armar grupos en la zona de las fábricas que estaban en la zona para colaborar con las ocupaciones. Me tocó ir a Coca-Cola, una fábrica embotelladora que seguramente los más viejos se acordarán porque ya no existe, en la calle Palmar hoy hay un supermercado Disco en ese lugar. Coca-Cola pertenecía, por supuesto, a la Federación de Obreros de la Bebida y pertenecía la FOES a un grupo de la tendencia combativa que integraba la CNT como minoría y que orientaba una resistencia radical dentro de lo que fue las políticas que se desarrollaron al interior de la CNT en el periodo de la huelga. Como estudiantes, nuestra colaboración en la huelga fue hacer tareas. Todos los días salíamos todo el día, en la mañana y en la noche, a recorrer los barrios aledaños a la Coca-Cola para juntar alimentos, colaboraciones, a veces daban plata para la olla popular de los que estaban adentro de la fábrica, ¿no? Muchos ya habían, a veces también nos daban frazadas, abrigos para colchones, muchas veces, para los trabajadores que estaban ocupando Coca-Cola. Algunas veces también participé en la fábrica de cerveza, en la Pilsen, pero fundamentalmente dentro de Coca-Cola. La Coca-Cola era una... porque no tenía gas, no se podía tomar, era caliente y bueno, fue una experiencia diferente de la huelga. Pero también, bueno, ahí repartíamos volantes junto con de propaganda, llamando a la gente a adherirse a la huelga, apoyar la huelga, apoyar a los trabajadores, y realmente éramos muy bien recibidos, muy bien recibidos.
También hicimos algunas, como estudiantes, algunas manifestaciones alrededor de la universidad, en una que participó también el decano durante la huelga, el rector, que era Samuel Lichtenstein, y que apoyaba seriamente todo lo que fue el movimiento estudiantil, los docentes de la universidad. Pero digo, fundamentalmente estuve en el apoyo a los trabajadores de Coca-Cola. Bueno, en principio, más allá de la pregunta que las compas hicieron, quería decir dos cosas, ¿no? Una, que estamos en un momento de mucha sensibilidad esperando saber quién es la primer compañera encontrada en el batallón 14, y bueno, que me parece que me gustaría que toda esta actividad fuera esperándola a la compañera y que nosotros podamos hacer un gran retrato de esa compañera, de sus luchas, de su pensamiento y de su encuentro. ¿Dónde estaba? Bueno, yo vivía en Manga, en Jardines del Manga, y estudiaba en el Liceo 13, integraba el FER 68 ahí en ese momento, y trabajaba en una textil, Isisa, una textil chiquita que estaba sobre la calle Cuchilla Grande, que ahora se llama Belloni, allá hay Carlos López pasando ahí, que ahora hay una fábrica de pintura en ese sitio. Yo trabajaba en el turno de la noche, en negro, como la mayoría de la gente joven en ese momento. Yo tenía 20 años, y hacía un tiempo que trabajaba safralmente, pero trabajaba en la fábrica. Y bueno, ya en el turno de la noche ya habían todas las alertas de que iba a pasar, y bueno, a las 6 de la mañana hicimos una asamblea en la fábrica con el turno que entraba y con lo que estábamos por salir, y se ocupó en ese momento la fábrica. Fue una experiencia realmente impresionante, digo, porque éramos mayoría mujeres, como en toda la industria textil. Pertenecíamos al COT de Maroñas, en el cual había una lucha bastante importante con todo el cierre de todas las textiles en todos los lugares, la desocupación que golpeaba a todo el sector textil y a otros sectores, y también, increíblemente, no sabía esto de Cecilia, coordinábamos con la fábrica de la Coca-Cola que estaba en el hipódromo, porque había una planta grande de la Coca-Cola, con FUNSA y con el COT, digo, y con algunas fábricas de tejidos de alambre que estaban sobre la calle General Flores. Era una zona que estaba sumamente empobrecida, ¿no? En ese momento, teniendo en cuenta que no teníamos ni teléfonos, ni teníamos transporte, se caminaba todo el día. Bueno, a partir de ahí, bueno, ocupé los 15 días, hemos desocupado 3 veces la fábrica, y con el apoyo de la gente volvíamos una de las veces apagamos todas las máquinas, cuando se empezó la desocupación por parte de las fuerzas conjuntas en ese momento. Apagamos todas las máquinas y dijimos que estábamos, pusimos al revés, pusimos a funcionar todas las máquinas que estaban apagadas, y les dijimos que estábamos trabajando, y cuando ellos fueron volvimos a ocupar la fábrica, y se dio toda una situación sumamente interesante. Y en el día fuimos caminando una cantidad de gurises que estaban ahí en la vuelta hasta el Liceo 13 en Maroña, se estaba ocupando el liceo también. Digo, entonces era toda una zona que funcionábamos como zonal, que lo habíamos impulsado desde los comunicados 4 y 7, nosotros considerábamos que era como parte de la tendencia clasista combativa, entendíamos de que ahí había sido el verdadero golpe, ¿no? Digo, el quite de banderas, bueno, y la discusión de cómo venía todo el proceso de militarización. Fue una experiencia realmente interesante. Se instaló la olla con los vecinos, con el barrio, y hasta el 11 de julio estuve en esa ocupación. Ese día era un día recontra frío. Yo recuerdo que llegaba todo el mundo medio llorando, con todo el mundo tapándose las caras con lo que podía. La gente ya venía complazada en el turno que entraba a las 6 de la mañana. Y fue una de las fábricas que votamos en contra de levantar la huelga, la gente llorando, pidiendo que las organizaciones políticas que estaban en condiciones pusieran todos sus recursos allí. Fue una experiencia para mí
la más importante de mi vida. Que después un día, digo, cuando estaba presa, en el 73, fines del 73, Gabazo y compañía se le ocurrió llevarnos a 2 trabajadores textiles, a mí y a otra compañera a la fábrica, como para que fuéramos, a que la gente nos viera, se arrimara y poder detener gente. Y lo que nosotros hicimos fue, como nos habían soltado las esposas, teníamos las vendas acá colocadas, nos pusimos la venda, nos sacaron a palo para arriba de las camionetas de uno. Eso fue la compañera esa murió al poquito tiempo, a ella la soltaron. Pero quería recordarlo, fue un hecho importante. Bueno, yo tenía 19 años, era estudiante y obrera del gremio del dulce, un gremio totalmente sumergido desde el punto de vista de los salarios. Mi madre era dirigente sindical, por lo tanto en casa siempre todos los temas sociales se hablaban, se discutían, por lo tanto en la conciencia de clase siempre se tenía claro que las fábricas eran como una escuela en ese sentido, ¿no? Es decir, sentir el rigor de las patronales y cómo había que defenderse. Así que bueno, yendo directamente al día del golpe de Estado, toda esa madrugada fue terrible porque se escuchó, digamos, casi permanentemente todo lo que estaba pasando en el Parlamento. Yo dormí un par de horas y a las 5 de la mañana mi madre me despierta y me dice: dieron el golpe, tenemos que ir a la fábrica. Así que salimos rápidamente, llegamos a la fábrica, ella realiza una asamblea con todo el personal que era esencialmente femenino. La fábrica era Ricard, pero esta era una dependencia de personal calificado que era fémina en la zona de Anécer, en Nicaragua. Una zona muy fabril en aquellos momentos. Así que bueno, llegamos, hizo la asamblea y allí planteó, bueno, que estaba dado el golpe de Estado y que había que ocupar la fábrica. Y que daba la chance de que las que no pudieran quedarse por distintas razones, por miedo, por lo que fuera, se retiraran, pero se quedó prácticamente todo el personal. Así que a partir de ahí cerramos los portones, se preservó la parte de las maquinarias, se buscó inmediatamente, como decía Irma, fue uno de los inviernos más crueles que había en esos momentos. Se buscó una parte de la fábrica que fuera más caliente y se empezó a distribuir las tareas. Con nosotros había un compañero que era el enlace que tenía mi madre, que a su vez ella tenía muy buenas relaciones con Duarte, con la gente de FUNSA. Entonces este compañero nos ayudaba en todas las tareas propagandísticas. Allí nos organizamos, salimos una pequeña brigada, hacer el corte de calle para juntar monedas para la olla, que se le llamaba como cortes relámpagos en esos momentos. Bueno, así que ahí fue la ocupación y lo único que había en aquel momento, no es como ahora, es el teléfono de línea, en las cuales nos íbamos avisando de distintos talleres y fábricas que había en esa zona cuando empezaron la represión a desalojar. Entonces ahí nos decían, bueno, están a 2 cuadras, ya van para ir, cosas por el estilo. Y voy a tratar de ser rápida. Cuando nos avisan, el día que llega la represión, bueno, tratamos de asegurarnos bien el portón, pero bueno, fue derribado. Y ese compañero, el blanco que estaba con nosotros, quisimos salir por la banderola del fondo, porque al no ser funcionario, al no ser trabajadores, lo más probable es que le procesaran, así que le hicimos salir por la banderola y pudimos escapar. Cuando llega la represión, nos encargaron un camión de botines, nos empiezan a sacar a palos y a empujones, y había una trabajadora que era del Partido Colorado, ¿no? Sin tener claro lo que era la conciencia de clase, pero ella, cuando nos empiezan a sacar, el gerente, que era un alemán, le dice, igual ya no, sabiendo que era del Partido Colorado. Sin embargo, esa señora dijo así, en pose el cuello, y dijo: a mí también, yo me voy con mi dirigente y mis compañeras. Así que bueno, allá marchó con nosotros a la seccional del barrio, que estaban totalmente abarrotadas de todos los talleres y fábricas que venían desalojando. Ahí estuvimos hasta altas horas de la noche y a mí fui la última que largaron.
se pensaba que podía quedar presa por un antecedente que yo tenía en el 72, que había sido detenida en uno de los tejazos, que eran aquellas manifestaciones potentes que había de barricadas fuertes en la teja. Así que bueno, y nos largaron y al día siguiente volvimos a ocupar, porque esa era la consigna, pero en nuestro caso concreto no fue posible. Por lo tanto, allí se discutió y se decidió, digamos, desplegar las fuerzas hacia otras fábricas del gremio para poder ayudar en lo que sea de propaganda o lo que fuera en esos momentos. Así que bueno, para no ¿estoy bien de tiempo? Sí, adelante. Bueno, entonces eso, hay muchas más anécdotas, muchas situaciones, pero sí. Gracias. ¿Cómo era la militancia en ese momento? ¿Cómo funcionaba la solidaridad y coordinación entre los diferentes sectores de lucha, los trabajadores, estudiantiles y otros? Yo te diría que por zonas. Es decir, yo que sé, por ejemplo, la fábrica Alpargatas coordinaba con medicina y con química. Siempre por los barrios se conocía, como decía ella, Liceo 13 en Maronia, por la fábrica de Maronia, en la zona céntrica, con los institutos, sea del liceo universitario de la zona céntrica. Y lo que pasa es que era tan fuerte el apoyo, digamos, estamos hablando a nivel de base, ¿no? Tan fuerte el apoyo popular, el apoyo de la gente, de las casas, de casa por casa ibas y te abrían con los brazos abiertos, ¿qué precisa? Vamos a decir que las necesidades de la ocupación de sobrevivencia, las necesidades de sobrevivencia estaban bancadas por el barrio. Después es otro tema, el tema de las coordinaciones políticas. Ese es otro tema. Pero yo eso lo veo así. Sí, es como dice Cecilia, en un contexto, digo, totalmente distinto que lo que se puede pensar hoy. No existía la posibilidad de salir con autos a buscar por sindicatos los comestibles, las cosas. Entonces, el territorio tenía mucha importancia. Por ejemplo, ahí en esas fábricas allí de la zona semi-rural, que era Manga en ese momento, porque digo, no existía prácticamente transporte comúnmente. Digo, a las 10 de la noche te quedabas sin transporte. La militancia era muy complicada. Entonces, digo, como que habían, era una época en la cual el territorio, los vecinos, la coordinación más específicamente comprometida, que salía a buscar la solidaridad, era como esencial. Yo recuerdo, digo, la importancia que tenía el elemento de que los vecinos fueran a buscar algunas quintas allí en la vuelta, la verdura, la trajeran a la fábrica. Después, la solidaridad para la propaganda y toda esa historia estuvo sumamente reducida, ¿no? Digo, porque yo digo, creo que la importancia que tuvo que un sector de la clase trabajadora muy importante en todos los lugares haya alargado la huelga general sin una resolución específica de la CNT, porque iban votando paro de 24 horas, eso complicaba la operativa de la solidaridad de la lucha, ¿no? Complicaba la solidaridad para traer los miguelitos que se estaban preparando en la facultad de medicina o en la universidad, complicaba para todo lo que era la operativa de la defensa de la huelga. Digo, yo creo que la solidaridad en las necesidades básicas de los trabajadores, en el alimento, en el abrigo, y eso se daba en el núcleo familiar y con el barrio. Porque además fue una época donde se estaba terminando eso de que en torno a la fábrica del barrio trabajaba mucha gente del barrio, ¿no? Digo que la experiencia más conocida es la de La Teja y el Cerro, pero existía en todo el barrio. Y con las textiles también, digo, nosotros íbamos, por ejemplo, la solidaridad planteada desde La Unión, por ejemplo, que son unos cuantos kilómetros a la zona donde estaban estas fábricas chiquitas, ¿no? Y el transporte, por ejemplo, esto que contaba Marta de la salvedad de los compañeros que estaban marcados y que los podía venir a buscar la cana cuando estaban las desocupaciones. El golpe fue un miércoles y el sábado empezaron las desocupaciones, el 30. Y entonces ahí, por ejemplo,
informar qué era lo que estaba pasando con la gente, informar lo que estaba sucediendo en los distintos barrios, no era muy fácil. Nosotros decíamos que era la radio Bemba, ¿no? Va y viene la información y así de esa manera lo hacíamos. Y la parte me parece que el contexto con los estudiantes, que eran los que más de repente podían moverse y caminar, era como muy importante, era como un nexo, ¿no? Y los gurises más jóvenes eran como mucha, le daban mucha dinámica a esa solidaridad. Sí, en el caso de la propaganda, yo quiero decir que la Pilsen, Fábrica Nacional de Cerveza, tiene una imprenta dentro, que era parte de la fábrica, no sé ahora actualmente, pero hasta hace pocos años funcionaba la imprenta dentro de la Pilsen que imprimía las etiquetas de la botella de cerveza. Bueno, estaba las 24 horas encendida la imprenta, imprimiendo volantes. Digo, eso es importante porque, digo, más allá de la industria gráfica que podía hacer cosas, boletines, volantes, hay fábricas que, no siendo gráficas, tenían imprenta adentro y trabajaban todo el tiempo como el sindicato fuerte que era la bebida en ese momento. Claro, y la solidaridad también para proteger los pocos recursos que teníamos. Los mimeógrafos, por ejemplo, los corríamos de la casa de un vecino a la fábrica acá y después hacíamos los volantes a mano también en el turno en los que estábamos ocupando, ¿no? Digo, todo eso yo lo integro dentro de la solidaridad para sostener la web. Sí. En el caso nuestro, sí, mejor dicho, en aquellos momentos las fábricas siempre jugaban un papel muy importante en los barrios. Estaban muy relacionados no solamente con los vecinos, sino además con los comercios de la zona en los cuales frecuentábamos. Por lo tanto, cuando se da el golpe de Estado y se logra ocupar la fábrica o los talleres en esa zona, es decir, la gente misma salió a apoyarnos y nos llevaba de repente alimentos o abrigos, o estaba vigilando si venía la represión. En esos momentos, es decir, ese tejido, esa acumulación que hubo fue bien importante, y en el caso de ellos también llegaron brigadas de estudiantes con volantes también para ayudar. O sea, se tejió un entramado bien interesante que duró todo ese periodo, ¿no? Y también quiero destacar, ¿no? El trabajo que hizo la FUSI, el Sindicato Médico, para la atención de todas las compañeras y compañeros que estaban ocupando y que estaban permanentemente arriba de las fábricas, de los talleres, atendiendo todos los casos que se producían de salud, como se producen habitualmente, y sobre todo me acuerdo de la gripe tremenda que hubo también en esa época. Bueno, también como decía Irma, un frío bastante grande en ese invierno. Pero digo, fue muy activo la solidaridad también entre gremios de acuerdo a cuál fuera su métier, ¿no? Además ahí está importante eso también de que en la medida que las emergencias se estaban ocupando, cuando había una represión, los compañeros al estar ocupando le permitían a la cana entrar a identificar a la gente, ¿no? Que eso también tuvo una función bien importante. El otro día un compañero que ocupó la clínica recordaba la importancia que había tenido, ¿no? Pero también había tenido la emergencia del Campus 2, por ejemplo, ahí el 8 de octubre, que era la que cubría toda la zona de allá, y más o menos los compañeros que podían tener algún auto, algún médico que estuviera en la vuelta, digo, eso era como muy importante el nexo para toda la atención de los hijos de los compañeros también, ¿no? Digo, porque también estaban los gurises sin clases, digo, los gurises también estaban ocupando en la fábrica, el avisar para que salieran los gurises de allí cuando venía la cana, digo, todo eso fue como muy interesante la red que se tejió ahí. Gracias. ¿Cómo era la militancia en ese momento siendo mujer? ¿Cómo va la lucha del movimiento de mujeres hoy? Disculpen una cosita que quiero. Se escucha de atrás, porque como tenemos que dejar la puerta abierta, porque si no, porque si no hay micrófono. ¿Te escuchan? Sí, se escucha.
Bueno, yo quiero decir que en esa época la militancia de las mujeres era masiva. Me parece importante también destacar que, digo, no podemos restringirlo exclusivamente a los 15 días de huelga. Pero en esa época militábamos de todas las formas sabidas y por haber, todas las mujeres. Lo que sí recuerdo, una compañera, María Elia, que muchas de acá la conocen, una compañera que estuvo presa muchos años, a mí me dijo que, porque ella pertenecía al MLN, y me dijo que si bien estaban dispuestas a cualquier tipo de actividad, la mayoría de las compañeras, la gran mayoría, tenían actividades secundarias, tipo, por ejemplo, si había un operativo de campana. Yo no pertenecía al MLN, no lo puedo verificar, pero cuando estábamos presas, que introdujimos el tema del feminismo en Punta de Rieles, ella hizo ese aporte en el ámbito de la discusión, de los intercambios que estábamos teniendo en relación al papel de la mujer en la lucha. Sí, yo por lo menos en lo que me es personal, es decir, militábamos a la par con los compañeros, teníamos distintas tareas, yo pertenecía al MLN también, y cuando era estudiante al FAN 68, las tareas eran diferentes, digamos, si se hacía campana, si trasladaba un arma, lo que fuera, en ese aspecto en lo personal. Pero las mujeres sí, en todos los gremios, es decir, una gran participación de mujeres en todos los gremios, eso es, incluso en la manifestación del 9 de julio, es decir, con aquella gran represión en 18, es decir, las mujeres estaban ahí a la par, igual que todos los estudiantes y los trabajadores, o sea, desde ese punto de vista. Sí, yo agregaría, digo, tal vez la experiencia nuestras perteneciendo a una organización clandestina como el MLN, una organización guerrillera que estaba fuera de todas las leyes, yo quería plantear algunas cosas del contexto en el que militábamos las mujeres. Porque yo, por ejemplo, en mi casa nunca pude decir que estaba integrando el MLN. Mi madre tenía miedo que anduviéramos seguido, yo qué sé, como estábamos en el hipódromo con la banda del Chueco, estuviéramos para la prostitución. Mi madre, digo, no tenía noción, en mi casa no tenía noción de qué andábamos metidos. Y como la militancia era clandestina en ese terreno, el rol que vos tenías estaba también, rompías las normas, digo, porque era un Uruguay diferente, ¿no? Se peleó por la pollera, se peleó por los vaqueros, se peleó por todo en esa época y por la libertad de hacer. Yo dentro del MLN digo, más allá de todas las concesiones machistas o se pueden determinar hoy como patriarcales, en ese momento no discutíamos eso, sino que discutíamos capacitarnos, discutíamos ir adelante con el sueño. Yo, por ejemplo, nunca me consideré feminista, ¿no? Yo me consideraba clasista, con intención revolucionaria, y como que me colocaba al lado de los compañeros, y digo, y como que si alguien discriminaba a alguna compañera por capacidad, por fuerza, creo que la mayor discriminación de que yo la viví en la parte física, ¿no? Digo, la parte física en el sentido de que cualquier persona que tuviera una discapacidad, yo no podía correr, por ejemplo, había un mojo que le llamábamos a las barricadas, y yo no podía correr, entonces tenía que buscar un rol que me pudiera evitar que la cana me agarrara, y tenía que mimetizarme con el barrio, bueno, todas esas cosas, por ejemplo, eran cosas que las charlábamos en los grupos, ¿no? Y más allá de que de repente dentro de las columnas militares del MLN, cuando iban a hacer un operativo, un ajusticiamiento, siempre hubieron compañeras, ¿no? Y digo, y creo que lo que dice María Elia fue parte de una realidad que existió, pero me parece que no fue la generalidad, porque realmente nos plantábamos de una manera en la vida
que tenía todos esos roles, ¿no? Que era llevar adelante los sueños, que era romper con el tema del rol como maternal, que era romper con el problema de que tuviéramos que hacer las tareas, cero rol característico de esa etapa, porque además estábamos hablando de un Uruguay en el cual era mi hijo el doctor y la mujer tenía una función. Por lo tanto, los milicos cuando nos caímos, por ejemplo, decían, bueno, ustedes cometieron varios delitos más que los hombres, ¿no? Cuestionaron el rol, no tuvieron hijos, no cumplieron el rol maternal, no cumplieron el rol en la casa, no atendieron a los maridos, ¿no? Digo, todas esas cosas que eran como parte de la mentalidad, no solo de los milicos, de ese Uruguay. Y la izquierda estaba muy impregnada, también con todo eso, pero era una realidad diferente porque yo creo que lo que hubo por parte de las compañeras, yo recuerdo a Anita Rosadilla, la hermana del que fue ministro, que nada que ver con él, ¿no? Anita militaba en el mismo grupo que yo pertenecía a la columna 70, que era la columna de masa del MLN, pero también en la medida que los compañeros iban cayendo, porque yo caí en el 73, el MLN, habían miles de presos y presas ya en ese momento, ahí ibas haciendo roles, ibas sustituyendo en tareas, capaz que no estábamos muy capacitados, pero por el tiempo que tenía la represión, porque de repente se armaba un grupo y a los 3 meses estaba desmantelado. Y ahí como que había una celeridad de la vida que implicaba todo eso, que implicaba capacitarse en todos los rubros, ¿no? Yo, por lo tanto, eso, en relación a hoy, hay una dimensión muy diferente. Yo a veces pienso de que de verdad los roles que nosotros tenemos tienen que ver con cómo nos plantamos ante la revolución, ante el cambio. Eso cuando vos decís, bueno, todos tenemos la necesidad de revolucionar en todos los aspectos de nuestras vidas, en la cama, debajo de la sábana, con tus hijos, con tu casa. Esa era un poco la mentalidad que teníamos. Entonces eso hacía que renunciáramos y que cualquiera que te quisiera pasar por arriba, vos te plantabas. Más allá de que después las estructuras verticalistas de las organizaciones podían resolver otra cosa. Eso pudo pasar. Una cosa interesante es que en esa generación desechamos llamar a nuestra pareja novio o marido o mujer o esposa. Nosotros intentamos llamarnos compañeros, compañeras. Se sabía perfecto que entre todos éramos compañeros y compañeras, pero nos negábamos a la visión de sumisión que tenía el novio, la novia del novio, la esposa del marido. Entonces nosotros queríamos identificar que nuestra relación era igualitaria. Y no éramos inventores de nada, porque tenemos que pensar que la generación del 68 en Francia, en Uruguay, fue una generación que no solo, que fue del 68 y del 69 en Francia, las grandes movilizaciones de la industria automotriz, de la Renault, de la Citroën, que venía de la revolución de la juventud, del 68, de la revolución sexual, del prohibido prohibir. Todo eso nos impregnó. Todo eso nos impregnó. Entonces, nosotros estábamos, no lo podemos ver solo en Uruguay. Lo tenemos que ver en un contexto más amplio, que no solo es América Latina, sino que también fue esa gran revolución de los años 60 en Europa, ¿no? Entonces, lo que la lucha nos permitía era afirmar esas luchas. Le digo, estoy diciendo una estupidez. La lucha. No, lo que quiero decir es que el ir tras el objetivo claro que nosotros pretendíamos, revolucionario, nos hacía que ese tipo de relaciones se afirmaran. Las mujeres nos afirmáramos en qué tipo de mujer queríamos ser. No nos dimos cuenta que se hablaba del hombre nuevo y no de la mujer nueva. Para decir que no todo era pan y rosa. Lo basta.
solamente un apunte nomás. Nosotros, la gran mayoría de la juventud que empezamos prácticamente a los 14 años y con la muerte de los primeros mártires estudiantiles, a partir de ahí, sí, a nivel estudiantil, tuvimos como un ejercicio casi permanente del conocimiento de las distintas corrientes ideológicas, y en ese ejercicio de discusiones e intercambios nos fue fogueando, es decir, todas tenemos caracteres muy fuertes, incluso hasta hoy. Como que fue un fogueo muy bueno, muy interesante, muy profundo, ¿no? Y que eso también nos llevó a ir para adelante en las situaciones más adversas, es decir, fue como el germen, de alguna manera. Sí, no, y eso, digo, que dice Cecilia, yo creo que cuando nosotros hablábamos del hombre nuevo, nosotros sentíamos que era la humanidad. La humanidad, ¿no? Digo, eso de que discutíamos, digo, yo por ejemplo tuve una pareja que nunca supe su nombre verdadero, ¿no? Y al compañero después lo van a matar en el Estadio Nacional de Chile, fue, y el nombre que siempre tuve fue el alias de él, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, las cosas que nosotros discutíamos eran todas cosas como que en esas organizaciones compartimentadas, en esa cuestión de que vos tenías un contacto con un compañero en la calle, todas esas cosas, digo, estaban como en otro sitio, digo, porque me parece que cuando nosotros hablamos, hay una vieja canción que creo que es venezolana, que habla de llevar al hombre a su lugar, ¿no? Digo, como que decíamos, el estado de mercancía que vivíamos, el estado capitalista, donde todo es comercio, nosotros hablábamos de otras cosas, digo, hablábamos de que todo, desde el sexo, porque es la generación de la ruptura, ¿no? Y yo que viví en el interior, digo, de Salto, del norte, sé que en las marchas cañeras, por ejemplo, las compañeras también tenían grandes debates sobre todos los roles, ¿viste? Porque si vos te decían, bueno, mirá, yo me quedo discutiendo con los compañeros mientras vos vas a juntar la leña. No, andá a juntar la leña, digo, vos ibas a juntar la leña, pero si venís conmigo y después discutimos todo, y discutías. Digo, no permitías ese tipo de cosas. Y recuerdo también debates que se dieron, por ejemplo, entre los FER, porque estaba el FER 68 y el FER, ¿no? Al principio fue un solo FER, pero después las discrepancias políticas llegaron a dos organizaciones así. Debates que se dieron en la Facultad de Arquitectura, que eran impresionantes los debates, porque agarramos material de Vietnam, que estaba y por ejemplo discutíamos, no compres una Coca-Cola, porque cada Coca-Cola es una bala para Vietnam, para el pueblo. Y todas esas cosas, por ejemplo, llevaban a que vos tuvieras como una integración en la formación, en la autoformación, que nos capacitábamos en los museos populares, en todo lo que se dio en esa época, que era otro ritmo, me parece, ¿no? Y de vida que te llevaba a que los roles estuvieran supeditados a los compromisos políticos y a los sueños que en ese momento teníamos como posibles, a esa revolución que esa generación la vio a la vuelta de la esquina, ¿no? Al cortoplacismo que teníamos. Digo, porque no tenías tiempo, vos pensabas que en cualquier momento, yo qué sé, siempre comentamos nosotros, digo, llegar a los 70 para nosotros era imposible, llegar a los 20, ¿viste? Porque decías, bueno, en cualquier momento quedaba a la vuelta de la esquina, ¿no? En esa revolución que soñábamos. No sé, digo, quiero transmitir esto porque me parece que es un contexto de debate diferente sobre todas estas cosas. Más allá que lo esencial tiene que ver con las liberaciones, ¿no? Que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con sentirnos realmente como humanidad de permanencia. Sí, tiene cierta relatividad, ¿no? Digo, para comprender un poco más la época, no todo tampoco era así, era en un grupo que teníamos una intención revolucionaria, porque si mirás quiénes eran los dirigentes de la CNT, eran todos hombres. Incluso inclusive el Congreso Obrero TT tenía dirigentes hombres. Excepto Jorgelina Martínez. Sí, pero que tampoco fue la dirigente en aquella época, era Héctor Rodríguez, Iguini, creo. No me acuerdo. Toledo. Digo, no había una llegada de la mujer a las direcciones sindicales. Eso también es importante, digo, para que no creamos que estaba, digo, todo. Es pareja
la sociedad y avanzás en un sentido y en otro no tanto, y después si viene la dictadura retrocedés años. ¿Cómo entienden ustedes la formación que promueve el CNT de que en esa época se luchaba por la democracia? ¿Cuál es esa época, por favor? Gracias. En el momento De la huelga. Eso es tergiversar la historia de una manera cosa, porque además si nos situamos en aquel contexto económico, porque en definitiva es decir, la partida es económica, para instalar una corriente en la cual venía a descabezar absolutamente todo, ¿no? Para implantar ese modelo económico. En aquellos momentos, en aquella escalada brutal que había de pobreza, había casi un 100% de devaluación, es decir, era imposible sostenerse, realmente era imposible. Una situación absolutamente sacrificada de todos los trabajadores y trabajadoras, así que por lo tanto la escalada represiva iba a ir en aumento porque justamente si ya no se podía sostener y la gente salía a las calles, y cuando uno ve esas imágenes, eso es todo los más jóvenes, que a veces dicen, qué cantidad de gente, porque realmente sí, la situación era de salir a la calle a protestar por lo menos. Pero además en esa escalada represiva, frente a ese modelo que se estaba instalando, no se olviden que en el 59 se firmó la primera carta de intención en este país, y a partir de ahí un largo proceso de hundimiento de toda la economía. Por lo tanto, la represión además, justamente, es decir, estaba dirigida a descabezar todas las organizaciones y movimientos populares, es decir, no solamente los que estábamos militando como organizaciones o lo que fuera, sino además a todo el tejido de la sociedad. El otro día, repasando algunos documentos de época, recordaba, es decir, cómo fue la represión brutal hacia, por ejemplo, los grupos religiosos, los protestantes, ¿sí? Por ejemplo, en La Teja 10 veces allanaban una iglesia que era, digamos, de avanzada en aquellos momentos, ¿no? Es decir, una escalada absolutamente social y acumulativa que realmente sí fue bastante difícil de sostener. Además está difícil pensar en un Uruguay donde existían más de 3.000 presas y presos, un Uruguay que existía el Escuadrón de la Muerte, un Uruguay que había ejecutado a militantes, a Ibero, a Filippini, a compañeras en la calle, un Uruguay que tenía las leyes que se estaban coordinando a nivel general, las leyes más represivas de los recortes de las libertades, porque si hablamos de cuál es la idea de la gente de por qué el 27 de junio se produjo el golpe de Estado, la disolución de las cámaras, porque en realidad todo el otro espectro de las libertades ya venía, había medidas prontas de seguridad, los trabajadores de la UTE y los bancarios habían sido llevados al cuartel de San Ramón y los habían torturado, militarizándolo, y los milicos habían ocupado todo. Entonces el proceso del militarismo comienza con la carta de intención, con la llevada de la preparación de los milicos a la Escuela de las Américas, con todo el asesoramiento de Dan Mitrioni. Había un proceso aquí dentro del país. ¿Qué democracia hablamos? ¿De qué democracia podemos hablar? Eso para mí es el caballito de batalla de la conciliación de clases. A ver, porque decir que la gente quería libertades, sí, la gente quería libertades. ¿La gente no quería la ilegalización de la CNT? Claro que no. La gente quería que no lo recibieran en la calle, que hubiera la posibilidad de encontrarte con la gente en la calle. Por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que se peleara por la democracia, porque eso es reducir la plataforma general de un movimiento popular que la integraban, las organizaciones sociales, y la integraban las organizaciones políticas también, porque existió un Congreso del Pueblo, existió una convulsión en el año 64 cuando el golpe en Brasil, de que ante golpe acá en el país había una huelga general, y cuando nosotros hablábamos de preparar la huelga general contra el golpe, un problema de correlación, había dos posturas, había una mayoritaria en las direcciones de la CNT
CNT, que fueron las que nunca declararon la huelga. Digo, yo siempre lo digo, porque si ustedes revisan todos los hechos históricos, se fue aprobando 24 horas. No se cumplió con una resolución global que estaba aprobada ya 19 años atrás, desde el año 64. El golpe fue en el 73. Y cuando empezamos a hablar ahora, digo, nosotros el otro día hicimos desde una coordinación que se llama 27 de junio, que hace 25 años que venimos haciendo marcha, en este país no se dio el fenómeno de Argentina, que el 24 de marzo significa una movilización global del pueblo. Digo, acá se hacían charlas cerradas, en las facultades, en la universidad, o donde sea, pero la mayoría de las organizaciones no tomaron el 27 de junio como un elemento para... y cuando nosotros decíamos, bueno, está, las plataformas por las cuales se peleaban, eran de ruptura con el capitalismo, eran socialistas, hablábamos del socialismo. Entonces no se puede decir que defendiéramos aquello que ibas a defender, aquella estructura podrida de todas las organizaciones. Digo, porque fíjense de cómo se recicla Sanguinetti hoy. ¿Cómo se recicló Sanguinetti? ¿Cómo hoy es el primer preso Valle? Dicen, el primer preso político, salen a decir disparates históricos para juntar una idea de que se peleaba por una democracia. No, peleábamos por la liberación, peleábamos por otras cosas, lo que tenían que ver con la justicia social. Entonces me parece que eso sí se puede poner sobre... La gente tenía claro eso. Y cuando yo les contaba, y espero que no se enoje nadie, digo, pero esto fue parte de una asamblea, cuando se discutió el levantamiento de la huelga en la fábrica esa chiquita donde estábamos, éramos 87 personas que estábamos en esa asamblea. Y en esa asamblea la mayoría eran afiliados al Partido Comunista. ¿Y saben lo que les pedía la gente? Que sacaran las armas que les habían prometido. Por lo tanto, digo, era otro Uruguay. Hoy es impensable traducir esto. Digo, no estoy repitiendo, digo, no lo estoy haciendo desde el punto de vista de mi militancia en una organización armada. Lo estoy diciendo lo que sucedió en una asamblea de trabajadoras, sobre todo, ¿no? Y digo, cuando la gente se sentía como defraudada, que no hubieran puesto todos los recursos al servicio de la huelga. Entonces nos van a venir a decir a este pueblo que se peleó por esa democracia. No, es una tergiversación histórica, y la sentada de todos los líderes partidarios en unas mismas mesas a defender ese concepto es la peor ofrenda que se puede hacer a lo que fue la lucha de los compañeros desaparecidos, desaparecidas, y de las miles de torturados, y lo que se vivió en la cárcel grande, digo, porque todo lo que vivimos todos, digo, porque no existió solo una cárcel chica. Gabazo y compañía hacían a las compañeras de Fripur trabajar con pañales para no ir al baño, ¿no? Y tenían un régimen militar ahí adentro. Una democracia burguesa que está absolutamente corrupta, y además no se olviden que prácticamente la mayoría de los ministros eran los banqueros, uno de ellos era Peirano Facio, ¿no? Entonces, digamos, ¿de qué democracia están hablando? Me parece que es un ataque digamos, a la esperanza o la utopía que teníamos en ese momento, ¿no? Bueno, yo voy a disentir un poquito con las compañeras, pero ubicarlo un poco más históricamente. Me parece que hay que hacerlo. Yo coincido con ellas en que ese era el clima, en que desde el año 60, al fin del 67 y fundamentalmente hasta el 68 y el 69, las manifestaciones fueron tremendas. En el año 69 estaban, como ella dijo, los bancarios militarizados, estaban las fábricas textiles, los frigoríficos, el frigorífico nacional estaban en huelga, estaba todo en huelga. Fue el momento de mayor movilización el año 69 hasta el 73. En el 69 la tendencia combativa planteaba alargar una huelga general. La dirección de la CNT dijo huelga general, no porque estamos en contra de que haya paros, sí, pero huelga no porque es insurreccional. No es el momento de hacer una huelga insurreccional, dijo la dirección de la CNT. Y ahí hubo
parate de las movilizaciones, porque también pasó que a fines de los años 70, en los años 70 se forma el Frente Amplio, y muchas de las consignas levantadas por la CNT son asumidas por el Frente Amplio, y ahí viene un periodo electoral, donde no se reflejó para nada la gran movilización que había. El Frente Amplio tuvo, creo que un 7% de votación en las elecciones del 71. Y luego viene el golpe en el 72, en el golpe al MLN, donde considera las Fuerzas Armadas la derrota absoluta del MLN. Pero inmediatamente, en febrero, vienen los comunicados 4 y 7, donde aparentemente lo que pretendían las Fuerzas Armadas era la nacionalización de la banca, el desarrollo industrial del Uruguay, todas medidas que hacen confundir a la izquierda, hacen confundir, digo, por decir una palabra amable, muchos sectores de la izquierda creen que hay un ala militar peruanista, progresista, que pretende el desarrollo nacional del país. Y entonces se crea una expectativa hacia esos sectores militares, una expectativa del Partido Comunista, una expectativa de sectores del MLN que, estando presos, negocian con los militares, hacen un acuerdo para denunciar los ilícitos económicos que había en esa época, a raíz del cual después va Valle preso, y se desarma. La CNT estuvo negociando durante toda la huelga general con los militares, mientras la gente ocupaba y volvía a ocupar y volvía a ocupar. ¿Qué era lo que se reclamaba? La caída de Bordaverde. Y la CNT sacó la consigna, quiero decir, eliminó la consigna de la caída de Bordaverde, y que después la tendencia combativa le reclama. ¿Por qué sacó la consigna de la caída de Bordaverde? Porque Bordaverde había hecho un acuerdo con los militares, un acuerdo que hacía que conservara el gobierno un periodo más. Y es tan increíble porque les cuento una anécdota. El dirigente de POSE, que se llamaba Villaverde, iba a negociar a la ESMAD. En otros sectores del IA con otros compañeros de la CNT iban a negociar al comando, a la Junta de Comandantes en Jefe. Villaverde iba con Torres y con Reyes. Siempre iban en grupitos, ¿no? Estando negociando en la ESMACO, Villaverde, con los generales, escucha por radio que de la Junta de Comandantes en Jefe, es requerido él, y él estaba dentro, negociando. O sea, negociaron y siguieron negociando y siguieron negociando. Entonces, ¿qué hacía la gente ocupando? La gente quería que cayera Bordaverde. Están todas las declaraciones de la tendencia combativa reclamando por qué las medidas que tomaba la CNT. La CNT permitió, por la dirección integrada por compañeros comunistas en ese momento de la Federación ANCAP, que cargaran los camiones del ejército, nafta, que sabían que iban a reprimir a las fábricas ocupadas, a las industrias ocupadas, a los frigoríficos, a los bancos, y permitió que cargaran el combustible. Digo, y la gente seguía peleando
para que cayera Bordaberry y que se instaurara un gobierno que planteó la tendencia combativa, un gobierno provisorio que llamara a elecciones. Entonces yo entiendo que sí, en la huelga se peleó por la democracia, porque lo otro era pelear. Entonces la gente pelea por lo que tiene, por en ese momento el mal menor, era la democracia. Había venido aspirando por una revolución, pero estaba esa sucesión de golpes de los comunicados 4 y 7 abriendo las puertas para un gran retroceso. Entonces yo entiendo que la huelga, de alguna manera, claro que la quieren adornar, como decía Irma, con que todos estamos por la democracia, quisimos defender la democracia, somos unos grandes. Pero la gente en ese momento realmente estaba defendiendo la democracia, estaba defendiendo que no hubiera una dictadura. Entonces yo quería marcar este matiz porque me parece que y me parece muy importante que estudiemos qué fue lo que pasó en la huelga. Me parece muy importante, porque al conocer los movimientos de las organizaciones, el Partido Comunista recién definió como la dictadura fascista en 1975. 3 años de dictadura tuvimos, como dice ella, 3.000 presos políticos y no había dictadura. ¿En qué momentos hay que definir ese? Eso es una cosa importante y creo que estudiando, hay muchas cosas publicadas hoy en día sobre la huelga, que está bueno que la estudiemos. Nosotros tuvimos estos días muchos debates, la comparsita se hizo uno allá en La Teja, en la cual estuvieron compañeros de la zona y otros compañeros que fueron a dar su testimonio. Se hicieron otros debates en otros lugares y yo creo que sí, que hay que estudiar todo esto, pero también hay que ver, cómo hoy se está utilizando el tema de democracia. Porque cuando hablan de democracia, ¿qué es lo que se transmite para la gente hoy de lo que es la democracia de aquel momento, ¿no? Nosotros pusimos la consigna para la movilización de no pelear por la democracia, pelearon por la revolución, para ir al programa que había. Porque aún en esas ocupaciones, la gente quería la libertad de los presos y las presas, pero había todo un sector del movimiento popular que negaba la existencia de presas y presos. Eran presos políticos, solo los que llamaban presos de conciencia, los que no habían utilizado la violencia revolucionaria. Entonces ese debate, nosotros lo vivimos en la cárcel. El día que llevaron a las primeras compañeras del Partido Comunista al penal de Punta de Rieles, los milicos hicieron una bruta requisa, nos rompieron todo, mezclaron yerbas con las fotos. Fue tremenda la represión que hubo, nos sacaron todos al patio y las compañeras cuando llegaron no sabían, la mayoría, las compañeras no sabían que hacía tanto tiempo, no puede ser que ustedes hace tanto tiempo que estén presas. Y era el año 75, no creían que hubieran presas desde el 71, 70 y 72 en adelante, ¿no? Entonces por esa razón yo creo que hay como un elemento de necesidad de investigación histórica de verdad, pero las plataformas que la gente peleaba, también, yo qué sé, hoy no se habla del no pago de la deuda externa, hablábamos, no se habla del tema de la tierra, de la defensa de la tierra, no se habla contra el latifundio, no se habla contra lo que está. Entonces está muy difícil para que esas consignas no tengan un signo absolutamente entreguista de una historia que la están reflejando. Yo opino hoy en ese contenido de la democracia. Me parece bárbaro, que se maticen todas estas cosas porque me parece que hay que investigar. Pero también los documentos de aquel momento, de todo lo que se elaboraba, era como muy importante. Sí, yo creo que hubieron las direcciones, tuvieron distintas posturas. Pero los compañeros que fuimos el 9 de julio a 18 de julio y que no estábamos ni ahí, que hubiera un proceso, ni veíamos a favor los procesos peruanistas que en ese momento se hablaba, ni el rol de las Fuerzas Armadas, ni el rol de negociación, ni la tregua, no habíamos estado de acuerdo con la tregua, no estuvimos de acuerdo con el pacto del Cunaval, no estuvimos de acuerdo con los límites que tuvo la amnistía también. Porque todos los compañeros que tuvimos medidas prontas de seguridad, seguimos procesados por medidas prontas de seguridad, no estuvimos contemplados allí. Entonces hubieron una cantidad de tergiversaciones
muy importantes en todo este periodo. Y más como el olvido, el silencio, una cantidad de cosas que se negaron. Al negar a los desaparecidos, es lo mismo que negaban antes la existencia de los presos y las presas. Digo, ¿por qué nosotros, los integrantes de la guerrilla y parte del movimiento popular, no éramos presas políticas? ¿No? Digo, y todas esas discusiones se discutieron. Las marchas, por ejemplo, de los familiares para la liberación de los presos en el 72, tenían solamente a un sector de la izquierda pidiendo preso. Sí, yo simplemente, una cosa son los historiadores y otra cosa son los protagonistas que tuvimos, que bueno, que lo vivimos de una manera. La manifestación del 9 de julio esencialmente fue frente a la escalada militarista, no al golpe de Estado. No se hablaba de democracia, en ningún momento se largó ninguna consigna de democracia, era contra el golpe de Estado. Pero además, si nos retrotraemos un poco, también habría que señalar cuando el plan 40 horas, creo que era la invasión de Brasil a Uruguay. Es decir, ya hubo todo un proceso anterior que se venía, que lo víamos día a día, ¿no? De un ascenso, una escalada realmente militar, por supuesto con los civiles cómplices y toda la oligarquía, pero en definitiva, es decir, cuando se sale a la lucha concretamente para hablar del 9 de julio, fue contra el golpe. Contra el golpe, no se habló nada de democracia. No, yo quiero aclarar que me parece que decir que es contra el golpe es una consigna democrática, porque no es... No necesariamente, ¿no? Está bueno. Acá hay un montón de gente que quiere Nos participar. pasamos de Todos en la lista. No, pero capaz que avanzamos con las preguntas y después abrimos el debate. Ahí va. Faltó por algún tiempo la clase obrera en el marco de la huelga general. Es la de huelga. Yo creo que convoque para esa pregunta, que convoquen a otra charla así. Claro, hay que abrir. ¿Qué les parece que faltó para un triunfo de la clase obrera en el marco de la huelga general? En ese momento se discutían como el famoso... había una vieja frase, ¿no? que a mí siempre me sedució, que era darle el tiempo al tiempo, ¿no? Y las condiciones no están dadas. Esa era una concesión, que estaba planteada allí. Entonces yo creo que ahí obviamente que no hubo una dirección de la huelga, ni siquiera de esa huelga de las ocupaciones, no hubo una dirección revolucionaria allí. Y tampoco, había una correlación de fuerza en relación a lo que era el aparato represivo del Estado y la consolidación de los grupos económicos, de la Cámara de Industria, de la Asociación de Bancos, de la Asociación Rural, de la Federación, de todo eso, estaban en una correlación de fuerza respecto al movimiento popular, totalmente de inferioridad, ¿no? Pero y además, porque hubieron sectores que no apostaron al desarrollo de las llamadas condiciones que le estaban dadas. Nosotros decimos hay que preparar. Y cuando decíamos hay que preparar la huelga, por ejemplo, de forma legal y clandestina. Y ese debate se dio desde el año 66, 67, 68, en adelante hasta el 73. Y no hubo acuerdo, ni hubo posibilidades. Dentro de los que discrepábamos tampoco teníamos la fuerza suficiente como para hacerlo. Lo hacíamos en la medida que podíamos. En los zonales estos que habíamos creado, en las coordinaciones por abajo, en la discusión con la gente, pero fue absolutamente insuficiente. Sí, además fue una lucha desigual, ¿no? Pero justamente, es decir, la parte, digamos, organizativa de la toma de los lugares de trabajo, es decir, prácticamente fue a nivel de base, más allá de que, bueno, algunos sectores quizás más relevantes en cuanto a capacidad organizativa, pero el resto era, es decir, bueno, cada uno más o menos se va organizando y va haciendo todo lo posible para resistir, mantenerse. Yo creo que coincido completamente que la huelga general se hizo porque
porque desde el año 64 se había resuelto, se había confirmado en el Congreso del Pueblo, se había vuelto a confirmar después en el 65, en el 66, y la gente lo había asumido y estaba clarísima que si había golpe de Estado iba a reaccionar ocupando los lugares de trabajo. Eso estaba clarísimo. Estaba clarísimo que el que dio el golpe de Estado fue Bordaberry. Por eso también se planteaba la caída de Bordaberry. Pero fue cuando la CNT plantea el levantamiento de la huelga, que tampoco fue que se levantó un día, hubo lugares de trabajo que siguieron hasta 3 días después, hasta el viernes siguiente, que no fueron 15 días, fueron 18. Siguió 9 días más. Sí, y acá en Montevideo también hubo una imprenta donde trabajaba Carlito que siguió hasta el viernes siguiente y se levantaba el lunes. Pero la táctica de levantar la huelga se había resuelto que el transporte CUTSA y ANDET, para los jóvenes le digo que ANDET era una compañía de ómnibus casi en ese momento tan grande como CUTSA, pero era de la Intendencia. Se había resuelto que los ómnibus se guardaran en las fábricas, que los obreros ocupantes iban a cuidar los ómnibus para que no salieran en ningún momento y garantizar el pago. Pues no, cuando fueron a cerrar, cuando fueron a guardar los ómnibus, fueron y los guardaron en sus propias playas de estacionamiento. ¿Qué fue lo primero que sacaron? Los patrones, sus ómnibus, por supuesto, corrido por el miedo, el terror, lo que quieran, pero el ómnibus estaba a disposición. Ya les conté lo de ANCAP, permitir que los obreros no cargaban la nafta, pero dejaban que los milicos cargaran la nafta en su camión. O sea, fueron, como dicen en el boxeo, le fueron pegando al cuerpo. O sea, perdón que es un deporte medio violento, pero fue así. Primero fueron aflojando el transporte, fueron aflojando la nafta, fueron aflojando los lugares con mucha gente, lugares combativos, y donde la gente veía, ya están los ómnibus, capaz que... O sea, se fue levantando la huelga a distintos tiempos. Cuando termina la huelga, ¿saben lo que dice la CNT? Bueno, vamos a levantar la huelga porque logramos el objetivo que era desgastar la dictadura. Desgastar la dictadura. Salió desgastada, triunfamos. Herida de muerte, decía. Duró 12. Y todo el tiempo decía, no, nuestra táctica es el golpeteo y desgaste. Golpeteo y desgaste. Y eso no fue la huelga. Pero influía la dirección en los distintos gremios que por distintas razones podían ser más débiles que otros, menos cantidad de gente trabajando, qué sé yo. Entonces, cuando levantaron la huelga, dijeron eso. La levantamos porque logramos lo que queríamos, mintiendo, porque el objetivo era la caída de Bordaberry, diciendo que logramos que la dictadura saliera desgastada. No sé, yo como pienso que este punto es como muy esencial, porque pienso que la huelga sigue siendo una herramienta histórica para la emancipación y para la liberación y para la concreción de otro paradigma social. Me parece que estaría bueno realmente aceptar el desafío de conversar un día solo sobre esto, con todos los documentos, con todas las diferencias, con todo eso. Digo, un balance de verdad, que inclusive el PIT-CNT, en la salida de la dictadura, tenía una cantidad de balances en la comisión, en el primer congreso que se hizo en el año 85, y de ese congreso, porque no se quiso hacer el balance de la huelga, se fueron 506 delegados de ese congreso. Digo, las diferencias son muchas, por lo tanto este es un tema de debate que me parece que merece un tratamiento como serio, ¿no? De todo lo que ha sido la polémica y lo que hace a hoy, porque hoy, digo, los amagues de ocupaciones, los amagues de huelga, la prohibición a través de la luz,
de la cuestión de las ocupaciones, se está generando un problema gravísimo en el poder de respuesta de los oprimidos y las oprimidas. Vamos con la última. ¿Qué aprendizaje de los 70 deberían sacar las nuevas generaciones para tener en cuenta en las luchas actuales? Eso que lo hagan las nuevas Claro, generaciones. que lo hagan las experiencias. No le tenemos que decir nada. Claro, que lo hagan las nuevas generaciones. ¿Qué le vamos a estar diciendo? Como nosotros tuvimos la nuestra, yo fascino con las nuevas generaciones que son sumamente creativas. Exacto. Me encanta eso. ¿Y cómo ven las luchas actuales? En parte de los jóvenes hay un sector joven muy militante que canta porque digamos, toma para sí y además lo toma con conciencia y con conocimiento, no es que como por arriba, no, con conciencia y con conocimiento, pero además nos ayuda también a entender muchas cosas del presente, ¿no? Pero seré incapaz de dar ninguna receta porque además totalmente la coyuntura es absolutamente diferente. Pero además yo creo que ustedes, los jóvenes, son capaces de generar nuevas formas de lucha. Además digo, hay una experiencia, ¿no?, que la hemos conversado estos días también, de lo que sucedió con la conformación de ASEF, que después fue ASEFEU, lo que sucedió con PIT, que después fue PIT-CNT, y cómo los que salieron de la cárcel, algunas corrientes mayoritarias y los que vinieron del exilio, fueron sustituyendo esas nuevas direcciones que se habían conformado. Otro hubiera sido capaz que el cantar, yo tengo esa idea también, como de que me parece que una de las cosas es que no hay seguidismo posible, digo, de lo que estuvo planteado en el 60-70. Digo, sí, yo creo como que a veces, pensando por muchos grises jóvenes, me parece que lo que está muy interesante fueron los sueños que había, el convencimiento de que teníamos un rol. Eso me parece, esa pasión que teníamos nosotros por esa lucha. A mí a veces me parece como que a veces el reducir las luchas dentro del sistema, con las normas del sistema, te provoca un retardar la liberación de verdad, ¿no? Digo, yo sigo confiando en que es posible la superación de esta opresión, de la nueva esclavitud cultural, política, social, económica, todo lo que estamos hablando. Entonces digo, me parece como que en ese terreno, yo lo único que reivindico de esa generación fue los sueños, el plantear otro paradigma fuera del sistema, la cuestión de los compromisos y el jugarse, ¿no? Digo, jugarse a romper y romper, digo eso. Y el otro día hablábamos con unos compañeros ahí en torno al Palacio, hubo muchos años una consigna, ¿no?, que la escribieron evidentemente gurises, jóvenes, que decía, cuando todo está perdido, solo queda molestar. A ver cómo se molesta el sistema y cómo nos apasionamos por otra sociedad posible, soñar la otra sociedad, el otro paradigma. A mí me parece que los jóvenes ya han aprendido mucho de nosotros y creo que también nos están dando mucha atención, porque por lo menos con quienes yo tengo contacto, reniegan del centralismo democrático, reniegan del autoritarismo, reniegan de todo lo que venga vertical. Los jóvenes hacen una apuesta por compartir todo, por la democracia interna, una democracia, vamos a decir, directa entre ellos, y los grupos que yo conozco, hasta que no resuelven todo, no importa el tiempo que pase, no se hace. Y creo que es una manera nueva, más comunitaria, de entender también la política, ¿no? Entonces, yo siento que yo aprendo de ese nuevo manejo que hacen de las relaciones en los grupos políticos, en los grupos feministas, en los grupos de jóvenes. Fue lo que se hizo cuando no a la baja, digo, la horizontalidad en las discusiones y en la toma de decisiones me parece que es algo precioso.
beneficioso que tenemos que aprender nosotros los viejos. Lo que está sucediendo hoy con la lucha por el agua, ¿no? Digo que los que vivimos las marchas todos estos días, a veces, viste, no se sabe para dónde va la marcha, los médicos no saben lo que hacer. Porque empieza en un lado la marcha y bueno, y cada 80 metros o 100 metros se paran, hacen una asamblea y dicen para dónde va. Entonces eso está muy increíble. Digo, tiene que ver con las condiciones en las que se está peleando, ¿no? Bueno, perdón la chacha. Ahora queremos ir nosotros, ¿no? Esa fue la última pregunta de las 6 que teníamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, contarles también por qué Pan y Rosas, por qué desde Pan y Rosas quisimos hacer esta actividad. Primero que nada, sabemos, todas las personas acá presentes, que a lo largo de la historia la mujer siempre ha quedado relegada y se le ha desplazado ese protagonismo que han sabido tener, y que por suerte al día de hoy todavía existen testimonios que nos puedan ayudar y generar aportes a las luchas actuales. Aunque ustedes digan que no, nosotros estamos tomando nota. Eso por un lado. También trae este contexto histórico, este hecho puntual de la huelga general, donde sabemos que existieron esas mujeres y ramas, por ejemplo, feminizadas en los trabajos, como la rama textil, la alimenticia, la salud, etcétera, donde había un gran porcentaje de mujeres que estuvieron al frente y fueron protagonistas y llevaron adelante la lucha. Entonces, la idea de este conversatorio era traer esos relatos y de igual manera también traer un poco de cómo quedó, que por suerte recién ahora, o sea, pero por suerte se está empezando a hablar de aquellas mujeres que pusieron el cuerpo y todo a disposición para la revolución y en búsqueda de la libertad, que no es menor. Y bueno, por otro lado, desde Pan y Rosas, nosotros somos una agrupación de militantes feministas, socialistas, y consideramos que la liberación de la mujer sí o sí tiene que ir unida al resto de las luchas, la lucha obrera, la lucha ambientalista, y bueno, vamos por ese camino, y nuestro fin es eliminar, si seguimos esa línea de eliminar el capitalismo y el patriarcado, que son dos sistemas que nos siguen oprimiendo y explotando el día de hoy. Me quedó ya la compañera. Quedó distraída. No, capaz que lo que hacemos, y después hacemos un cierre, o sea, la otra parte del cierre es, si les parece, abrimos una ronda de preguntas, intervenciones, comentarios, porque acá mientras las compañeras hablaban era una cuestión de que se necesita, como ustedes dicen, se necesita hacer un balance de la huelga, se necesita hacer un balance de la militancia, de ese momento, de las mujeres militantes, etcétera, etcétera. Pasar dos avisos antes de arrancar con dar la palabra. Primero, hay libros de la editorial Ediciones IPS que tienen varios títulos con respecto a la mujer, a la militancia del socialismo feminista, bueno, de Rosa Luxemburgo, biografías, autobiografías, etc. Después, bueno, nuevamente agradecer, al Centro de Estudiantes que nos hizo toda la gestión y colaboró y apoyó esta iniciativa, agradecer a todas las personas que vinieron, y capaz que lo que hacemos es, no sé si desde la mesa se puede como arrancar como una lista y después hacemos un nuevo cierre. ¿Quién se anota? ¿Quién se anota? Ahí está. Comentarios que se hicieron. Sí, anoté a lo largo de la charla algunas cosas para las tres panelistas, digamos. No quisiera tomar mucho tiempo tampoco, pero básicamente hay como 2 o 3 dudas o áreas que quisiera un poco como aclarar. En primer lugar podría ser un poco una precisión al respecto de
¿de qué rol entienden ustedes que tienen los partidos políticos? Cuando se hablaba de los dirigentes, del reciclado de sus dirigentes, de la victimización de sus dirigentes. Entonces, ¿qué rol tienen como exactamente, digamos, lo más exactamente posible, los partidos políticos en la justificación de la democracia? Porque tengo la sensación a esta altura de que funcionan como única justificación a la democracia, a su vez, como único sistema posible de gobierno. Porque la democracia parece incuestionable, ¿verdad? Cualquiera que cuestione la democracia ahora sería un sedicioso. Pero el Poder Ejecutivo no es sedicioso al tener a la población sometida a esta situación actual, por ejemplo, de falta de agua potable como insumo ya básico absolutamente. De manera de, podemos revisar los conceptos de sedición. ¿Los partidos políticos están involucrados en la justificación de esta democracia? ¿Qué diríamos que es exactamente democracia? ¿En qué lo podríamos cifrar? En particular contigo, Cecilia, que había escuchado yo de tu parte un poco los matices, digamos, de opinión. ¿En qué podríamos cifrar realmente la democracia? ¿En la ausencia de dictadura? ¿O en la ausencia de tortura, en la ausencia de presos políticos, en la ausencia de trabajo digno o de la falta de agua potable? Claro, pero capaz que decimos democracia y es como un lugar demasiado grande. Que también democracia es el relacionamiento entre las personas, de que no haya poder, micropoderes, de dominio de un grupo sobre otro, de una persona sobre otra, eso también es democracia. Pero la democracia parece ser la institucionalización de la dominación del Estado y a cualquier precio sobre la población. Si la huelga general no fue una declaración de guerra al Estado, entonces yo hasta ahora no entendí nada. Tendría que revisar de marzo hasta ahora. Sí, claro, también puede contestar. Cualquiera. Una pregunta. La mayoría de la CNT vota el levantamiento de la huelga el 11 de julio. Una minoría plantea continuar la huelga o vota en forma negativa y se plantea un tema que es que ningún gremio fue derrotado, que fue derrotado un estilo, un método sindical. ¿Qué opinan ustedes sobre ese concepto de la tendencia? Porque las tres manejaron el tema de la tendencia, plantearon el tema de la tendencia planteó ese tema, ¿no? Ningún gremio fue derrotado un estilo, un método sindical. Seguimos con una pregunta más y después le damos el espacio para que respondan. ¿Alguien más? O alguna opinión. Claro, sí. Claro. Quería comentar un poquito, porque relacionado a lo último que dijeron sobre, digamos, la coyuntura que le toca hoy al movimiento estudiantil, a los estudiantes. No hablo en representación de estudiantes, hablo de estilo personal. Pero bueno, por ejemplo, comentarles que en este momento el Centro de Estudiantes de Humanidades está atravesando un golpe, ¿sí? De parte de uno de los lemas que se presentó a las elecciones finales. Fueron dos lemas que se presentaron, el tercero de la que yo fui parte, integrada por mujeres, y la 1929. Y bueno, desconocieron los resultados de dichas elecciones y siguen con la mesa anterior a dichas elecciones. Quería comentarlo porque no es un hecho aislado desde mi perspectiva, mi lectura, sino que han habido otros centros de estudiantes que, defendiendo esta horizontalidad que Cecilia, ¿verdad? Que Cecilia comentaba, está empezando como a masificarse, ¿no? Esa visión como más horizontal de hacer política, gremial, de construir un gremio, un sindicato, se está empezando a masificar y hay como una resistencia a esos movimientos más horizontales. Y
bueno, nada, para informarles también que me parece que no es, hoy día el Centro Estudiante de Humanidades no es el único por el que ha pasado o que otros pasarán más adelante. Así que, no, eso, estoy informando. Bueno, agradecerles por cualquier cosa. Yo una cosa muy breve, simplemente para reafirmar algo que ya se hizo, ¿no? O sea, por un lado el papel de la mujer en las luchas y por otro lado lo que sobre todo planteaba Irma de retomar este tema. Yo creo que eso nos tiene, o sea, esa sería una lindísima conclusión, si podemos retomarlo, porque como ven hay mucho interés en profundizar, indudablemente una serie de cosas hoy no podemos, ¿no? Por ejemplo, incluso el tema feminista o el papel de la mujer, yo creo que se tocó y se tocó bien, pero es necesario profundizar, a mí me gusta mucho sintetizarlo con una foto de las compañeras cuando las liberan al salir de jefatura en marzo del 85. La consigna que gritaron desde las camionetas donde las llevaban fue: nos vemos en la plaza, y se vieron en la plaza. Era un agradecimiento de las compañeras a la lucha popular. Integraron su lucha en esa lucha y sabían que formaba parte de eso. Y lo interesante es que justo para homenajear a una de ellas, a Seña, que ya murió, a Seña Ité, le íbamos a hacer de regalo una fotografía de Nancy Urrutia, que es muy linda, que están cantando en la plaza. Y entonces traté de conseguirla y se la pedí justamente a María Elia Topolaki, que supe que la tenía. Dice: sí, te la mando. Y vieron que en los archivos uno le pone un nombre, ¿no? Cuando manda por correo. Y este se llamaba Cantándolo Internacional. Y se ve, están ahí, es un grupito de, se ven 6 o 7, ¿no? Que están ahí en la plaza Cantándolo Internacional. Y, o sea, hay un montón de elementos junto a lo que ya vieron las compañeras, donde se podrían profundizar cosas y que indudablemente no quiero hablar de eso. ¿Alguien más? ¿Puedo decir algo? Digo, de esto último que dijo Héctor, nosotras un poco cuando empezamos a hacer los ovillos de la memoria, que justo las 3 estuvimos en el libro, una de las cosas que conversábamos es que, por ejemplo, en este país se reconstruyó, así como se escribe una historia oficial, se escribió una historia vertical, machista, en la salida de la dictadura, en el sentido de que hablaron siempre de 9 rehenes, escribieron 11 rehenas, 11 compañeras rehenas. Y de las compañeras se habló mucho tiempo después, ¿no? Digo, entonces, esos son símbolos, porque digo, la salida de la dictadura, cuando se hicieron las conferencias de prensa en conventuales y todas las direcciones que hicieron esas conferencias de prensa, no habían compañeras, ¿no? Digo, y ahí nosotros, por ejemplo, en el año 97, que nos juntamos en Arteatro, las mujeres, el 31 de julio del 97 nos juntamos allí, éramos más de 300 mujeres, ¿no? Y ahí fue donde salieron todos los grupos que empezaron a trabajar memorias para armar. Formamos distintos colectivos, nosotros formamos el grupo que terminó escribiendo el libro, terminó armando el libro de los ovillos de la memoria, ¿no? Pero quería decir eso, digo, porque me parece que son imágenes que impactan y que las debemos sacar en entremedio de toda esta hojarasca que se teje, ¿no? Digo, porque de alguna manera la escriben los que están ahí protagonizando esos hechos, pero después tenemos que pasar a ser protagonistas, porque si no,
Digo, que fue un poco lo que pasó con la presentación de todos los libros de Memorias para Madres. Perdón, ¿cuál es el nombre de las RN? Desconocía el... Mira, fue Jessy Magli, Gracia Drid, Alba Antunes, Miriam Montero. Elisa Michelini. Elisa Michelini. Lía Maciel. Raquel Dupont. Lía Maciel. ¿Quién más? Pero están todos los nombres. Ahí está. Acá está, Alba Antunes, les digo de vuelta. Cristina Cabrera, Elisa Michelini, Flavia Gilli, Gracia Dri, Jessy Maki, Lía Maciel, María Elena Curvelo, que era la compañera de Bella Unión, la médica, Estela Sánchez, Raquel Dupont. Hay un libro que se llama Las Rehenas, que está bastante sintetizado la experiencia de las compañeras. Yo un poco para retomar un poquitito algunas cosas que las compañeras habían planteado. Había notado, bueno, en primer lugar, o sea, esto que planteaba Ceci, de que las mujeres, o sea, tomaron los lugares de militancia, a la parte de los hombres, un montón de mujeres se pusieron a militar, un montón de mujeres empezaron a romper con los estereotipos de la época, de esperar a casarse y con alguien y tener hijos, y yo qué sé, y un montón de mujeres rompieron, digamos, con ese mandato social. Entonces, por eso también nuestro panel es femenino, por ese motivo, porque es una reivindicación también de que hay cuestionamientos, por más que no se hable de feminismo, había cuestionamientos de los estereotipos y de los mandatos sociales de esa época. Después con respecto a mí me llamó mucho me gustó mucho la descripción que hicieron de la primera pregunta y de la segunda, cuando hablaba de la solidaridad y la coordinación entre sectores, porque en realidad me parece que ahí sí es de las cosas de los balances, de las lecciones que tenemos que sacar las nuevas generaciones, es decir, esas coordinaciones zonales que se hacían algunas veces planificadas y otras veces espontáneas, entre estudiantes, trabajadores, trabajadoras, gente del barrio, digamos, vecinos, vecinas. Creo que esa es una gran lección para ver que cuando decimos, coincido con lo que decía Irma, de que la herramienta de la huelga es una herramienta privilegiada para cuestionar el poder, para rechazar, digamos, un intento de golpe de Estado o un intento de que se consolide la dictadura, pero la huelga tiene que ir acompañada con esa coordinación entre todos los sectores, y es un arma, digamos, que se potencia mucho más. Así que como para sacar una lección me parecía que estaba bueno resaltar eso. Después, con respecto a esto que nosotras queríamos también hacer desde las mujeres, intentar hacer un balance de la huelga y de la militancia en ese momento. Nosotras, o sea, hemos debatido también mucho entre nosotras de qué pasaba si la huelga continuaba, de si se podía continuar o no, de qué pasaba si finalmente la huelga podía triunfar en el sentido de rechazar el golpe. Imagínense que en ese momento, si se rechazaba el golpe en Uruguay, era muy probable que se pudiera rechazar el golpe en Chile y después el curso del golpe en Argentina, es decir, que podía llegar a tener impacto Latinoamérica, o sea, en el cono sur, por lo menos. Entonces, por eso es muy importante para nosotras debatir sobre esto, sobre si estaba planteada la posibilidad de derrotar la dictadura a partir de la huelga o qué faltó
y por eso es tan importante para nosotras este debate. Con respecto al debate de si se defendía la democracia o no, nosotras también lo debatimos, y lo que decíamos era que la gente salió masivamente a utilizar la huelga, que como ya dijimos, una herramienta de la clase trabajadora que pone en jaque, digamos, al poder y pone en jaque a las patronales, es decir, a la burguesía, porque cuestiona quién tiene el control de las estructuras productivas, de las fábricas, y controla también, y pone en discusión también quién tiene el poder de decir si se tomó de esa manera y masivamente, fue contra el golpe, fue contra el intento de asentar esa dictadura cívico-militar, fue también para defender las libertades democráticas. ¿Por qué? Porque obviamente que uno, si viene una dictadura, quiere tener la libertad de reunión, la libertad de opinión, la libertad de circulación, etc. Pero también entendemos que eso no quiere decir una defensa rajatabla de la dictadura, de la democracia tal cual estaba, sino que también a la vez que se luchaba contra la dictadura, contra el golpe cívico-militar, también se cuestionaba profundamente la democracia que estaba operando en ese momento, que era la de las medidas prontas de seguridad, que era la de la represión política, la de la ilegalidad, la de los asesinatos políticos, los enfrentamientos, etcétera, etcétera. Entonces pensábamos nosotras que no podemos hacer esta dicotomía democracia o dictadura y ponerse en alguno de los dos lados, porque en realidad la clase trabajadora supo cuestionar la democracia, digamos, de los patrones, la democracia para ricos. Entonces se venía cuestionando. La dictadura viene justamente a cortar con toda un periodo, digamos, de ascenso obrero y popular, que había empezado en el 68, si podemos ponerle alguna fecha o algún hito, pero había una resistencia, digamos, a los distintos planes del gobierno, de los gobiernos votados supuestamente en una democracia. Sin embargo, la clase trabajadora y los estudiantes, etcétera, no se detuvieron porque, como este fue un gobierno elegido democráticamente, supuestamente, entonces no lo cuestionamos. No, sí, lo cuestionaban. Y lo cuestionaban con huelgas, con paros, con movilizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también, digamos, queríamos como plantear ese contrapunto que me parece que no podemos como hacerlo dicotómico. Y lo último que voy a decir es algo que también salió de la mesa, esto de que no daba la relación de fuerzas como para seguir y que la lucha tenía que ser por otros medios. Nosotros queríamos hacer una invitación ahora para que no se vayan, porque queríamos sacarnos una foto. Tenemos cartel que hicimos en solidaridad con la lucha de Jujuy, un pueblo hermano. Y ahí también nosotras debatíamos de cómo Jujuy concentra, digamos, todo, decíamos, es un laboratorio, ¿no? Porque la derecha lo utilizó como laboratorio para meter con todas las multinacionales que quieren explotar el litio y los recursos naturales, avasallando los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. La derecha aplicó de forma totalmente antidemocrática una reforma constitucional, pero también estuvo apoyada por el peronismo. Entonces fue todo el arco político del régimen el que votó esta reforma, donde justamente lo que hacía era habilitar la criminalización de la protesta, bueno, una serie de cosas por las cuales el pueblo jujeño, digamos, salió a la calle. Y ahí también se vio que no solo es un laboratorio, digamos, para la derecha, sino también es un laboratorio de la resistencia, es un ejemplo para los pueblos latinoamericanos
de cómo se defienden los derechos, los recursos naturales, el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, etc. Y también ahí la correlación de fuerzas, o sea, se cambia luchando, se cambia en la lucha de clases. No podemos decir de antemano que la correlación de fuerzas es adversa para el movimiento popular si no la intentamos cuestionar desde la lucha de clases, desde las calles, desde con acciones obreras y populares. Así que bueno, capaz que no, este sería como más o menos el cierre, pero si hay más intervenciones, seguimos, no sé, un ratito más. Pero no se vayan. Bueno, me gustaría decir, perdón, vamos a leer, como traer el tema del agua también, de que habemos varios colectivos, o más que colectivos, somos personas autoconvocadas que estamos intentando no solo estar en las calles, porque consideramos que las calles no se deberían abandonar y esta lucha debería estar ahí, sino también tratando de organizar y ver en qué puntos, en qué lugares serían estratégicos como para poder realmente triunfar en esto, y estaría bueno como transmitírselo a las personas presentes por las dudas, que haya alguien que esté interesado o que no supiera directamente que está esto latente. No, un poco en relación a lo de Jujuy, en relación a lo del agua, en relación al terrorismo de Estado, porque este tema del agua no comenzó ahora. Es sumamente antiguo, que tiene que ver con la represa de Celeste, que tiene que ver con la represa de Salto Grande, que tiene que ver con la extranjerización de la tierra, que provocó la dictadura y que se profundizó durante todos los gobiernos, la concentración de la tierra, el uso, claro, el extractivismo y lo forestal acá en Uruguay, ¿no? Todo el tema de las pasteras, tiene que ver con una larguísima lucha. Y me parece que sí, que es como un frente re importante, ¿no? A hacer. Y como vincular cuáles fueron el reacomodo del modelo capitalista que provocó la dictadura, y hasta el día de hoy lo profundizaron todos los gobiernos, ¿no? De esa fecha acá, en el tema tanto de la tierra, porque no se puede ver el tema del agua sin ver el tema de la tierra. Lo que hicieron, de todo el modelo económico que está planteado, ¿no? Y después no sé, me parece que las preguntas que se hicieron, si las agarramos, tanto el tema democrático como el tema de las libertades democráticas, yo creo que es diferente la defensa de la democracia, que se hable de defensa democrática, a decir que se buscan espacios de libertades democráticas, ¿no? Porque me parece que hoy está como toda una pelota ahí que justifica simplemente la dictadura de clase que existe hoy. Yo quería decir eso. Y después la pregunta que hacía Rubén respecto a lo que dice el final del documento de las 3 F, como balance de la huelga, que decía que ningún gremio había sido derrotado, que había sido derrotado un estilo, una dirección, todo eso, me parece que es un debate que tiene que ver con esto que decíamos. Habría que abrir, traer documentos, aportar los documentos, que todos, sobre todo los jóvenes, conozcan lo que dijo la CNT, por un lado, la dirección mayoritaria de la CNT, lo que dijo el documento de la tendencia, lo que dijo la ROE, lo que pasó en ese tiempo, como que me parece como que tendríamos como que debatir eso bien, porque también yo creo que fue en un determinado contexto que se afirmó eso, ¿no? Que tenía que ver con la subjetividad también, de convencernos de que queríamos ir por otros lados, ¿no? Y de reivindicar, porque a mí me parece que también la importancia de esto que se dice, la heroica huelga general. Yo creo que tenemos que empezar a pensar de que en verdad cuando levantamos tanto un heroísmo así que parece lejano a los trabajadores y a las trabajadoras de hoy, y no fue así. Fue un trabajo larguísimo de acumulación de conciencia, de organización, de compromisos y de discusiones profundas en un movimiento popular que fue el momento más alto de toda la lucha de clase aquí en el país, ¿no? Entonces me parece como que hoy que no se habla de lucha de clase, que yo soy un dinosaurio si digo de lucha de clase o revolución, bueno, me parece como que estaría bueno planteado. Significó la dignidad de la lucha popular. Y además como respuesta política en ese contexto latinoamericano, es como una experiencia inédita la de Uruguay, ¿no? Porque no la tuvo en Chile, después de haber estado toda la experiencia de la Unidad Popular, ¿no?
Bueno, gracias. Quien quiera. Quien quiera.